Aquí pasan cosas raras. Grandes titulares de la prensa internacional son dedicados a los escándalos sexuales de miembros de la iglesia en el país. Sobresalen los casos del padre polaco, del padre Johnny y del nuncio. Hay que sacudir la sotana. Vamos a continuar con Variedad TV. El médico invitado Pablo Mateo. Mateo, me escribieron ahí rápidamente y me dice una persona que caramba, en el caso del señor que tiene 76 años, pero así como otros hombres que no permiten que otro hombre le haga el chequeo rectal, que si no hay mujeres entonces. Bueno, pero eso es muy fácil ya porque tenemos aproximadamente entre 15 y 20 mujeres, o quizás más, debe estar por lo 20 o 30 mujeres que son urólogos. Y, o sea, cuando un hombre no quiere, por la razón que sea, que otro hombre lo examine, puede visitar a una mujer urólogo que le va a hacer un examen igual que el hombre. O sea, que la recomendación que le damos a esos hombres que no quieren que otro hombre lo examine es que se trasladen al consultorio de una mujer urólogo para que lo examine entonces. Entonces, o sea, es lo mismo. Sí. Y así ya, pues, quien lo va a examinar es una mujer. Es una opción que yo creo que sería la salida prudente en este caso. Sí, no le da entonces vergüenza porque es una mujer, porque como quiere es malo. Bueno, pero me imagino, porque dicen que no permiten que otro hombre le ponga la Sí, mano, sí, pues sí. entonces la mujer puede también examinar lo que es urólogo. Bueno, vamos a ver entonces. Sí. En Puerto Plata, Samuel Contreras está con nosotros y dice, fui al médico y me dijo que tengo un riñón muy maltratado, lo que me asustó. Pregunta, ¿con 50 años puedo vivir sin inconvenientes con un solo riñón? Sí, claro. De hecho, hay personas que nacen con un solo riñón y probablemente se dan cuenta 10, 15, 30, 40 años después. Pero el hecho del término de un riñón maltratado, no sabría realmente cómo valorar esto o cómo definirlo. Lo que habría que investigar es qué es lo que está pasando, porque un riñón maltratado puede ser que sea una infección o que tenga una piedra en el riñón o que esté dañado también podría ser la causa. Pero yo siempre les recomiendo a los pacientes que cuando no estén claros, cuando no tengan un diagnóstico definido, cuando usted entienda que el médico no le explica de manera detallada en su lenguaje, y cuando me refiero a su lenguaje, que usted puede entender, busque otra opinión, aún sea yo mismo que lo esté viendo en mi consulta, y de hecho lo recomiendo muchas veces. O sea, el paciente tiene que estar bien edificado, bien informado, si hay que repetirle 2 veces, 3 veces, las veces que haya que hacerlo, porque es importante que el paciente tenga conocimiento de qué lo está afectando y qué hay que hacer para corregir esa afección. Bueno, Exacto. entonces tenemos a Gabriel Ureña de Santiago. Doctor, una pregunta, ¿es por enfermedad que mi orina tiene un olor muy fuerte? Fíjate, este es un caso que se da con mucha frecuencia y la mayoría de las veces esto ocurre por una falta de consumo de agua adecuada en los pacientes, en las personas. Otras veces, la mayoría de las veces también es por procesos infecciosos a nivel de la orina, presencia de cálculos, presencia de tumores. Lo más importante aquí es hacer algo simple, un examen de orina para descartar una infección de vías urinarias. Pero lo más fácil aún es aumentar el consumo de agua. Una persona que haga actividad física debe tomar un promedio de 10, 12, 14 vasos de agua al día. Si es una persona que no hace actividad física, pues debe tomar por lo menos 8 vasos de agua al día. ¿Por qué? Porque la orina se descompone. Cuando la orina se descompone en amoníaco, es igual que un desecho, es igual que las materias fecales, lo único que es orina. Y cuando permitimos que esto ocurra a nivel de la vejiga, una persona que se tome medio vaso de agua al día, cuando va a orinar, lo que orina es una orina espesa, descompuesta y muchas veces no hay infección realmente. Simplemente con cambiar los hábitos podemos evitar que esto ocurra, pero siempre hay que investigar. Siempre hay que investigar cuando haya cualquier trastorno de este tipo. Lo que recomendamos siempre es que vea a su urólogo para que descarte cualquier tipo de patología que haya en vías urinarias. Ahí puede haber un sistema, un problema de riñón con combinación con orina, con mal Sí, olor. claro, Sí. claro, porque cuando tenemos, por ejemplo, lo que se llama una pionefrosis. Pionefrosis es cuando el riñón tiene pus. Un riñón con pus, por ejemplo, que está dañado ya,
muchas veces puede pasar desapercibido, me refiero a que el paciente no tenga síntomas. Generalmente cuando hay pionefrosis, ya esto puede caer en una infección generalizada, pero esto va a la orina y el paciente va a orinar esta pus y esto va a producir un olor fétido en la orina. Entonces, por eso que siempre hay que investigar por qué está ocurriendo esto. Aunque mencioné desde el principio que muchas veces por falta de consumo de agua o una simple infección, pero puede ser otra de estas enfermedades. Entonces siempre es bueno investigar cuál es la causa que está produciendo Ok, esto. Faustureña del Distrito Nacional. ¿De qué se sufre cuando hay sangre en la orina, doctor? Interesantísimo, porque la sangre en la orina puede ocurrir desde algo simple hasta algo ya muy serio. Cuando hay sangre en orina de manera repetitiva, siempre sospechamos de que hay un tumor. Es lo primero que uno piensa como médico. Y por eso es bueno investigar ya de manera más profunda el sistema completo, desde el riñón hasta la uretra, porque la sangre en la orina no es normal. Ahora, hay condiciones que sí puede haber sangre en la orina y no necesariamente haber un problema de vías urinarias, pero hay que investigar para descartar qué está produciendo esta sangre en la orina. Por ejemplo, el paciente, como mencioné anteriormente, que toma poca agua por los procesos infecciosos puede tener sangre en la orina sin tener nada tan agresivo como sería un tumor, o puede ser una piedra de vías urinarias, o un paciente hipertenso puede presentar en ocasiones sangre en la orina, o después de la menstruación también muchas veces ocurre que se le escapa a la mujer principalmente y se hace un examen de orina y tiene sangre en la orina, pero esto es por el proceso. Pero siempre hay que investigar qué está pasando cuando hay sangre en la orina, que no es normal. Carla Polanco está en Santiago y se expresa. No sabía que existía el cáncer de riñón. Pregunta. Luego del pronóstico, ¿qué se debe hacer? Fíjate, el cáncer de riñón es un cáncer que no es tan frecuente como, por ejemplo, el cáncer de próstata, el cáncer de vejiga, pero sí ocurre y tenemos casos, no con tanta frecuencia. Por eso es lo importante de la medicina preventiva. Por ejemplo, cuando yo por norma uso, cuando veo un paciente en la consulta que va a una evaluación de rutina, siempre hago una sonografía abdominal. ¿Por qué? Porque en la sonografía abdominal yo he diagnosticado casi todos los cánceres de riñón que he manejado y se han diagnosticado en etapa temprana. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que muchas veces usted puede hacer una heminefrectomía, o sea, extirpamos la mitad del riñón, o si es un tumor muy grande ya habría que hacer una nefrectomía. Pero la mayoría de las veces estos pacientes quedan curados al ser diagnosticados en etapa temprana. De lo contrario, pues aparte de la cirugía, tenemos que usar otros medicamentos para evitar que este cáncer siga creciendo, o si ya fue un cáncer que fue diagnosticado en una etapa muy tardía donde hay metástasis, ya el manejo entonces aquí es en conjunto con el oncólogo. Pero la mayoría de las veces estos cánceres son diagnosticados en etapa temprana y con una cirugía se puede curar al paciente. Tenemos en La Vega a Miguel Sánchez. Pregunta, ¿es el urólogo el que trata las piedras en la vesícula? No, la piedra en la vesícula la maneja el cirujano general, porque muchas veces se confunde vesícula con vejiga. La vejiga tiene que ver con el sistema urinario y la vesícula está en el sistema digestivo, que es debajo del hígado. Pero esto lo maneja el cirujano general. Ok, en Baní está Juana Méndez. Pregunta, ¿cuál es el tratamiento a seguir cuando tenemos insuficiencia renal? Excelente pregunta esta, que es un tema que tenemos pendiente también. La insuficiencia renal no es más cuando los riñones dejan de funcionar por muchísimas razones. Entonces, en estos casos generalmente el paciente cae en diálisis. Diálisis quiere decir que hay que cambiar la sangre 3 veces a la semana, porque el riñón no filtra la sangre. El riñón tiene la función de que pasan en 24 horas 180 litros de sangre. O sea, ya ustedes se imaginan, si tenemos 5 litros de sangre en nuestro organismo y pasan 180 en 24 horas, ¿cuántas veces esa sangre se filtra por el riñón? Y el riñón es el encargado de filtrar y de limpiar esa sangre. Cuando caemos en una insuficiencia renal, esto no funciona, no sucede. Y todas esas toxinas que nosotros consumimos, que produce el organismo, se quedan en nuestro organismo y
por eso hay que hacer la diálisis, cambiar la sangre, sacarle la toxina y volver a poner esa sangre de nuevo. Entonces, automáticamente un paciente está en insuficiencia después de diálisis, pues lógicamente lo que va es un trasplante renal que puede ser de donante vivo o puede ser de donante cadavérico. Pero ese es el tratamiento normalmente cuando un paciente cae en insuficiencia renal. Ahora, hay insuficiencia renal que son momentáneas y el paciente se dializa 2 o 3 veces por procesos infecciosos generalmente y otra vez vuelve a llevar su ritmo de vida normal. Pero cuando es una insuficiencia renal ya definitiva, normalmente ese es el proceso. Cae en diálisis, se prepara para un trasplante renal que puede ser de donante vivo o de un donante cadavérico. Tenemos la última pregunta, es de Félix Lora de San Cristóbal. Dice él, soy hipertenso y me han dicho que con el tiempo puedo sufrir de los riñones. ¿Eso es verdad, doctor? Sí, la hipertensión es una de las causas más frecuentes que causa daño o insuficiencia renal, como habíamos mencionado anteriormente. En estos casos, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, normalmente a los pacientes se le orientan, se le trata, y la mayoría de las veces esto ocurre porque el paciente no lleva su tratamiento como se le indicó, no toman los medicamentos, la alimentación, la sal, que es un veneno para la hipertensión. Los medicamentos, los pacientes, muchos dicen, bueno, yo no me voy a ser adicto a tomar medicamentos todos los días. Señores, cuando un cardiólogo le prescribe, cuando un nefrólogo le prescribe un medicamento para la hipertensión, es porque usted lo necesita. Ningún médico se va a atrever a ponerle un medicamento antihipertensivo que usted no lo necesite. ¿Cuál es el problema grave aquí? Muchas veces que no le explicamos al paciente, usted tiene que tomarse esto porque esto es así, así, así. La hipertensión no produce síntomas la mayoría de las veces. Y por eso usted ve que muchos jóvenes fallecen de manera repentina porque son hipertensos, no se dieron cuenta o se dan cuenta y dejan el medicamento. Y cualquiera puede morirse aún tomando el medicamento, pero la mayoría de las veces ocurre esto. Entonces, el paciente hipertenso que no se cuida puede caer en una insuficiencia renal tarde o temprano. Entonces, mi recomendación es que se cuide, que se lleve del consejo de su médico, que lleve su tratamiento. No es cuestión de adicción, es que se le indican algo para la presión, usted debe tomárselo, porque esto le controla la presión y esto protege el daño renal. Entonces aprovechamos, hacemos la pausa. Esto es Variedad TV. Estamos aquí con el médico invitado Pablo Mateo. Volvemos.